No hay manera, la boca seca. Hay que saber. Bueno, Bueno, preparadas por aquí y otras cosas preparadas. Y con permiso, un poco de agua. Los nervios. Tú lo haces muy bien. Bueno, como ha dicho Gloria, pues hoy cerramos una trilogía. La verdad es que ha sido... ponte más cerca del micrófono. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Mejor? Bueno, hemos explicado muchas cosas en las dos conferencias anteriores y hoy vamos a cerrar ya, pues, quizá con un broche, ¿no? No sé si será un broche para todo el mundo, pero desde luego para nosotros, que hemos estado muchos años estudiando alquimia, vamos a reflejar ya prácticamente todo lo que sabemos, ¿no? Y os aseguro que no es fácil. Pero antes de empezar, es necesario agradecer, ¿no? Y estar aquí para mí, siempre lo he dicho, esto es un espectáculo. Aquí he aprendido muchísimo. Aquí hay dos hitos en mi vida. Uno fue un experimento social. Decidimos en su día crear un libro de alquimia en una página web que se llama Foros del Misterio, y ahí empezamos a escribir nuestras aventuras y lo que sabíamos de alquimia y lo que pensábamos que sería flor de un día. Resulta que creció y creció. Se apuntó gente hasta del otro lado del charco, de Estados Unidos, de Uruguay, de México, de Argentina. Vino mucha gente ahí a ese libro de alquimia. Un libro de alquimia que está cerrado, pero que sin embargo tiene miles de visitas, ¿no? Aún estando cerrado, ¿no? Pero luego hay otro hito importantísimo, que fue conoceros a vosotros de la Asociación Mil Caminos, a mucha gente de la que hay aquí. Estoy viendo caras y a cada una de esas caras les daría las gracias por una cosa o por otra, ¿no? Todos tienen un motivo para que yo les dé las gracias. Es lo que ha pasado en 3 años desde que Gloria me invitó a dar una conferencia aquí. Se la jugó porque no me conocía prácticamente de nada, ¿no? Y claro, podía venir un tío aquí y soltar aquí una milonga y... No, porque tú tienes una energía especial y ya te conozco nada más estar a tu lado. La verdad es que ese reto, para mí, me descubrió muchas cosas, ¿no? Me descubrió, pues, la faceta de dar una conferencia que no había hecho nunca, ¿no? Y además, la faceta de escucharos cantar, la faceta de venir de mi trabajo y ponerme a meditar mientras cantabais mantras, ¿no? Me llevabais a mis años mozos, cuando le daba bastante a la meditación y no perdonaba 2 horas diarias, cuando tenía 17, 18 años, ¿no? Yo creo que ahí hubo un cambio de inflexión en nuestras vidas, ¿no? Y la alquimia creo que despertó también gracias a esa unión, ¿no? Entre la inspiración, la meditación y la alquimia, ¿no? Y lo que es intentar desgranar todos esos enigmas, esos mensajes crípticos que están ahí en esos textos antiguos de alquimia que nadie entiende y que muy pocos se atreven a penetrar. Uno de los que se atrevió fue Isaac Newton. Le dio muchísima caña a la alquimia, estuvo casi toda su vida estudiando alquimia. Y sus obras están impregnadas de alquimia. Su famosa obra, La filosofía naturales, principio matemática, dice lo de la gravedad y todo eso, lo sacó de las ideas alquímicas. Su libro Óptica lo sacó de las ideas alquímicas. Él dice, una de sus frases más famosas, dice: he caminado a hombros de gigantes. ¿De qué gigantes? De todos esos textos antiguos, de todos esos textos que él había leído. Él se dedicaba, por ejemplo, a copiar. Como no había fotocopiadoras, se iba a las bibliotecas y copiaba los textos. Tiene 97 textos copiados, ¿no? Compraba todo lo que podía comprar y no quiso manifestar esa afición que tenía, ¿no? Él
era un gran estudioso de la Biblia, un gran estudioso de la filosofía perennis, de eso vamos a hablar un poco, de la sabiduría tradicional, de la filosofía, en definitiva, pero no quiso manifestarse como alquimista, como muchos otros grandes personajes de la historia, que no se quisieron manifestar como alquimistas, ¿no? Y encima, Newton, que sabía tanto de alquimia, cuando escribió sus textos alquímicos, que también los escribió, resulta que no los escribió a nivel sencillo, sino que se puso a escribir como escribían los alquimistas. Es decir, fue tan enigmático como ellos, ¿no? Y muy poca gente se ha enfrentado a hacer un desvelo, ¿no? de toda esa sabiduría, ¿no? Muy poca gente se ha atrevido. Y no sé por qué a nosotros nos ha tocado hacerlo. Hacemos porque nos lo pide el corazón. También os digo que los alquimistas y los alquimistas que conozco deciden hacer cosas por intuición o porque se lo pide el cuerpo o el alma y después dejan de hacerlo. Y seguramente nosotros también pasaremos por esa etapa. Sentimos la necesidad de hacer esas cosas y después pues sentiremos la necesidad de dejar de hacerlas. Es así. Hoy os voy a explicar cómo fabricaban los antiguos la piedra filosofal. Y eso prácticamente no lo ha hecho nadie en palabras claras, ¿vale? Falta un ingrediente, ya lo veréis. Y ahora, después de dar esas gracias uno a uno personales a todos los que conozco, las impresiones de vuestras vidas que me he llevado, sobre todo estando aquí, no quiero dar nombres porque entonces me dejaría gente y eso no sería justo. Daros todos por mi agradecimiento personal a los que no os conozco por estar aquí y perder o ganar un tiempo de vuestras vidas en escuchar algo distinto, pero fascinante, ya lo veréis. Bueno, empezamos. Aquí tenéis una lámina alquímica. Es una de las que más me gustan, de las que desde siempre más me ha llamado la atención. Forma parte de un libro que se llama Un texto iluminado, de un códice iluminado, es así, dibujitos, y se llama El Splendor Solis, el esplendor del sol. Se atribuye a un tal Salomón Trismosini, pero parece ser que no es cierto. Fijaros que aquí hay un matraz de vidrio, lo veis, ¿no? Es una serie de dibujos. Hay una edición última que se la ha sacado Moleiro Editores, de facsímil, pero el precio está sobre 3.000 o 4.000 euros. O sea, son obras extremadamente caras. Pero lo bueno que tiene Internet es que las puedes bajar. Por tanto, te las bajas y ya está. Y te cuesta lo que te cuesta la conexión a Internet. Hemos avanzado mucho en alquimia gracias a Internet y gracias a poder disponer de los textos que hace 30 años hubiera sido imposible a no ser que te fueras en persona a las bibliotecas a buscarlos. O sea que debo también a Internet, o debemos a Internet, haber aprendido muchas cosas y haber tenido en nuestras manos libros que hubiera sido muy difícil de tener. Fijaros lo que vemos aquí, ¿no? Vemos un rey rojo. Este es el símbolo de la piedra filosofal, el rey rojo. Es el final de la obra. Todas esas imágenes que vemos ahí en el Splendor Solis no son más que diferentes procesos de la obra filosofal, como el alquimista en un matraz pequeñito de vidrio hace y elabora ese proceso para conseguir la piedra filosofal. El alquimista ha conseguido la piedra filosofal y como la ha conseguido ya puede dedicarse a actividades ociosas. Las veis, las actividades ociosas: pescar, cazar, montar a caballo, el arte de la cetrería, ¿lo veis? Están ahí. Terminado la obra. Ese es nuestro sueño, por eso nos gusta tanto esta lámina, ¿no? Llegar a conseguir el objetivo final y dedicarnos a las artes ociosas, ¿no? Las actividades ociosas. Es un sueño que esperemos, ojalá. Ojalá la divinidad algún día pues nos lo ofrezca. Fijaros que el rey es rojo, la lámina se titula así, el rey rojo, porque la piedra filosofal es roja. Cuando estuve aquí el primer año os saqué esta piedra, no sé si os acordaréis lo que estuvisteis en la primera conferencia, ¿no? Esto es un cuarzo rosa, no es la piedra filosofal, claro. Pero las imágenes siempre son más sugerentes que no las palabras. Y la piedra filosofal sería algo así, una piedra como esta, de color rojo, muy pesada, dejaría pasar la luz como esto, aunque no podríamos mirar a través de ella. Y es un cúmulo, un conjunto de cristales rojos, cristalitos amontonados. Acordaros de la palabra cristal, irá saliendo más de una vez. Ese cúmulo de cristales rojos sería la
confeccionaría lo que sería la piedra filosofal con las virtudes que ya hemos visto en otras conferencias y que volveremos a recordar hoy, pero de otra manera. Esa piedra filosofal se extrae del oro metálico. Eso que os digo ahora, que parece ser muy sencillo, a mí me llevó muchos años de entender. En el oro, dicen los alquimistas, en los metales más perfectos están las semillas más perfectas. Y la piedra filosofal no es más que un oro avanzado, un oro evolucionado. La naturaleza no puede fabricar la piedra filosofal por sí misma, necesita la ayuda de las manos del artista alquimista. Y el 80% de lo que nos dicen los textos es lo que le ocurre al oro mientras hace su proceso de fabricación y en conversión a la piedra filosofal, mientras se convierte en una piedra filosofal. ¿Veis ese halo dorado que tiene detrás el rey? Simple y llanamente es la manifestación de que es el oro. El rey, no sé si lo veis bien aquí, que pisa una luna a boca abajo, parece pisar una luna, ¿no? Eso es lo que los antiguos alquimistas llamaban plata viva. La plata viva es el disolvente universal, es el gran secreto de los alquimistas. Hablaremos esto a lo largo de la conferencia, ¿no? Esa inquietud que tenían los antiguos por disolver el oro, que no había manera de que pudieran disolverlo, así encontraron los ácidos, pero el verdadero disolvente universal de los alquimistas no es los ácidos corrosivos vulgares, son otra cosa. Bueno, a ver cómo pasamos ahora por aquí. ¿Os acordáis de esta imagen, verdad? Una la pasamos en la primera conferencia y la segunda la pasamos en la anterior conferencia. No me voy a extender mucho sobre ellas. María José, que está por aquí, las pasó en el iVoox, gracias a ella muchas de las cosas de las conferencias y los programas de radio están por ahí por internet, ¿no? Es muy bonita, a mí me encanta la primera imagen, la que tenemos esculpida en piedra, está en la entrada de la Catedral de Notre Dame de París. No me voy a extender mucho, ¿no? Pero, porque ya lo explicamos en otras conferencias. Pero sí me voy a poner con el tema de los libros, ¿no? ¿Os acordáis? El libro abierto es el libro que ofrece sabiduría a todo el mundo, es el libro que cualquiera puede tener, es la sabiduría exotérica, la que cualquiera puede conseguir con facilidad. Mientras que el libro cerrado era el libro destinado exclusivamente a los iniciados, no todo el mundo podía tener acceso a esa sabiduría, a esa información, es el libro esotérico. ¿Cómo se desprestigian las cosas, ¿no? Si hoy hablamos de esotérico parece que nos lleva a pseudociencias, cuando en realidad esotérico significa en griego íntimo, profundo, reservado exclusivamente para iniciados. Si os acordáis, os comentaba, se dice la tradición que Pitágoras, y estamos hablando del siglo VI a.C. aproximadamente, Pitágoras tenía dos clases de discípulos. Tenía los exotéricos, los que se llamaban acusmáticos, de la palabra acusma o kousma, que quiere decir acus, de acústica, de la oreja, los oyentes, por decirlo de alguna manera, los que recibían pues una enseñanza que podía recibir todo el mundo, y luego estaban los esotéricos, que eran llamados matemáticos. Ya sabéis que Pitágoras fue un gran matemático. Y matemático, matema, la raíz matema griega, significa conocimiento, sabiduría. Hubo un interés desmesurado por encontrar la antigua sabiduría, recuperarla, porque ahí, decían, había algo que nos podía liberar, que nos podía retornar al origen, a lo que éramos antes de ser quizá lo que somos ahora. Vamos a pasar de lámina. Pero vamos a decir un par de cosas ahora que están de moda, ¿no? Lo de la escalera, ¿sabéis? ¿No? Dijimos que era el símbolo de unión entre el cielo y la tierra, y que se simbolizaba también, o se equiparaba al símbolo de los puentes, ¿no? Que los puentes sirven para cruzar accidentes geográficos, ¿no? Y como el Papa, ¿no? Que ahora está de moda, es el sumo pontífice, el pontífex, el sumo hacedor de puentes, ¿no? ¿De qué puentes? ¿No? De los que unen pues la tierra con el cielo, la divinidad con lo humano, ¿no? Mentira, ¿verdad, Jesús? Porque lo que vemos por ahí. Pero bueno, supongo que antiguamente ese era su significado, porque se entendía que eso tenía que estar revestido de pureza y no de impureza como parece estar revestido ahora. Estaba Sofía, ¿no? Sofía, la sabiduría, sentada ahí en su cátedra, en su silla, ¿os acordáis? De ahí viene la palabra catedral, de la silla del obispo, ¿eh? Es la casa del obispo, la catedral. La silla del catedrático, donde imparte también clase a los fieles, ¿no? Los pies de Sofía están evidentemente en el suelo y su cabeza parece tocar las nubes, el cielo, la unión del cielo y de la tierra. Sin embargo,
Lo que veis ahí también son olas de mar. ¿Lo veis? Que parecen olas de mar. Fulcanelli no está de acuerdo en eso, de que sean olas de mar. Fulcanelli define esta imagen en el Misterio de las Catedrales. No sé si lo he dicho, que está en Notre Dame de París, esta imagen esculpida en la entrada. Olas de mar. Nos llevó muchos años entender el concepto del mar de los sabios. El mar de los sabios. El mar de los sabios es el aire. Y en el aire, dicen los antiguos alquimistas, que hay una sal oculta. Igual que en el mar hay sal, pues en el aire hay una sal. Pero hay una sal que no es ponderable, no es pesable ni medible. Y los alquimistas aprendieron, los antiguos alquimistas, a cogerla, a hacerla manifiesta. Y esa sal tiene unas virtudes increíbles de las que luego hablaremos. La figura de la derecha, ¿os acordáis? La expliqué el año pasado. Era, 10 minutos o 15, no voy a hacerlo, porque si no, terminamos aquí a las tantas, y no puede ser. Pero, fijaros, aquí aparece ya la palabra filosofía, ¿no? Amor a Sofía. Filo significa amor, enamorado de y de Sofía. Y arriba, en las palabras de arriba, dice, ¿no? Dice sapientia, Sofía me llamaron los griegos, sapientia me llamaron los romanos, es decir, sabiduría me llamaron los romanos. Los egipcios y los caldeos me encontraron, es decir, los antiguos egipcios, los antiguos caldeos, estamos hablando ya de muchos, de miles de años hacia atrás. Y luego dice, los griegos me escribieron y los romanos me transmitieron, y con sus escritos, los grandes filósofos y tal. Y luego dice, y los alemanes me ampliaron. ¿Por qué? Porque Alberto Durero era alemán. Este grabado en madera lo hizo Durero ahí, grabando la madera con un burín, y se lo regaló a un gran amigo suyo humanista, que era poeta, que se llamaba Conrad Celtis. Se lo regaló en el año 1500. Y era un resumen de la sabiduría que él había aprendido. Pero claro, dice, los alemanes me ampliaron. Aquí fue un poco tramposo Alberto Durero, o bastante tramposillo. Tiró y barrió para casa, como decimos, ¿no? Porque Alberto Durero bebió de fuentes platónicas de la escuela florentina. Claro, eso había que haberlo dicho, bebió de ahí, bebió de esas fuentes. Vamos a recordar un poco esas fuentes. Estamos en el siglo XV, estamos en pleno Renacimiento. Sabéis que Renacimiento quiere decir renacer. ¿Renacer a qué? Renacer a recuperar todas aquellas sabidurías antiguas, lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Volver a retornarlas, volver a recuperar la filosofía clásica, los textos clásicos, los antiguos filósofos. ¿Por qué? Porque tenían en mente que algo había importante ahí. Y de eso vamos a hablar ahora. Se fundó la escuela platónica florentina en el año 1459. Y el que puso la pasta fue Cosme de Medici. Cosme de Medici fue un mecenas, fue un banquero, tenía mucho dinero, pero era un enamorado de esa sabiduría antigua, de esas tradiciones antiguas, y como tenía mucha pasta, compraba todo lo que pillaba. Tenía satélites por ahí y les hacía comprar cosas, libros antiguos, obras de arte antiguas, etcétera, etcétera, con la idea de descubrir cuál era el secreto que estaba en esa prisca sapiencia, en esa sabiduría antigua. Su hijo, Lorenzo de Medici, siguió ese camino, siguió siendo un mecenas, siguió comprando esos textos, ¿no? Textos que compró, por ejemplo, pues el Corpus Hermeticum le llegó y dijo, cómpralo, esto es una maravilla, tráetelo para acá, no. La jeroglífica de Orapolón de Nilo, esa era un texto que decía que mostraba o enseñaba el significado de algunos de los jeroglíficos egipcios. Y de ahí salió, por ejemplo, ese Guyat, ese ojo, y se puso de moda en el Renacimiento, y no fue más que un copieteo de los antiguos egipcios, ¿no? Pues así que Cosme de Medici inauguró esa escuela, usó la pasta para construir esa escuela y recuperar a los antiguos clásicos, y recuperar esa sabiduría antigua. ¿Y a quién puso de director? A Marsilio Ficino. Marsilio Ficino fue un sacerdote, fue un filósofo, sabía latín, sabía griego, tradujo todas las obras de Platón, tradujo a Plutarco, tradujo el Corpus Hermeticum, tradujo a un tal Dionisio el Areopagita, unas obras que no eran de Dionisio el Areopagita. Este fue un tío del siglo V, pero las obras que tradujo Marsilio Ficino eran de un pseudo Dionisio el Areopagita del siglo VI, que era un místico bizantino.
le encantaba Dionisio y la Areopagita. Viene de Areópago, que quiere decir un barrio de Atenas. El amigo Marsilio Ficino intentó conciliar el hermetismo, el platonismo, la religión cristiana, porque era sacerdote, pero lo que él en realidad buscaba era conseguir una unidad de criterio entre todas las tradiciones, es decir, el concepto de Dios de alguna manera unificarlo, es decir, es posible hacer eso. Y todas las tradiciones nos llevan a la posibilidad de entender a Dios de una única forma, y parece ser que lo consiguió. Vamos por otro. Pico de la Mirándola. Pico de la Mirándola fue un chaval con una inteligencia precoz, extraordinaria. Fue un chaval que tenía una memoria prodigiosa. Supongo que estudió técnicas mnemotécnicas que la propia escuela recuperó. Y incluso Ramón Llull explica técnicas para tener una memoria prodigiosa, y era algo que estudiaban los griegos, y también los latinos. Unas técnicas especiales de memoria. Utilizaban hasta incluso unos discos. Bueno, no tenemos tiempo para explicar cómo lo hacían, ¿no? Pero es muy curioso y funciona. La verdad es que funciona. Pico de la Mirándola, con 23 años, hablaba un montón de idiomas. Hablaba español, inglés, italiano, pero entre los más complicados, hebreo, caldeo, árabe, griego. Es decir, era un genio, un auténtico genio. Hizo un libro que intentó, de alguna manera, concordar pues, lo que era la antigua filosofía con la teología, y, en fin, con esas sabidurías que él estaba aprendiendo ahí en la escuela, de alguna manera que estaba haciendo Marsilio Ficino, pues él también quería, de alguna manera, concordar, ¿no? Llegar a unas soluciones idénticas sobre el concepto de Dios. Otro fue León Battista Alberti, fue uno de los grandes arquitectos del Renacimiento. Hizo muchos proyectos, grandes proyectos, utilizando la geometría sagrada. ¿Sabéis, no? ¿De dónde habrá sacado todas esas ideas, no? Pues de ahí, de esas sabidurías antiguas. Cristoforo Landino. Cristoforo Landino era un profesor universitario de retórica. Retórica es el arte del buen hablar. Y dentro de la retórica está la mnemotecnia también. El que estudiaba retórica estudiaba mnemotecnia. Porque claro, no está muy bien hablar, pero hay que tener la memoria también para que el discurso se prolongue, y haya un sentido y una hilación en ese discurso. ¿Y qué hizo Cristoforo Landino? Pues bueno, debían tener, aparte de ser profesor universitario, se dedicó a traducir a Plinio el Viejo. Plinio el Viejo fue un soldado romano del siglo I, era una especie de comandante de caballería, pero fue también historiador, fue geógrafo, fue naturalista. Y entonces Plinio el Viejo cogió unos 2000 textos, vamos a llamarlos textos, aunque no podían ser textos porque eran cosas manuscritas, ¿no?, de diferentes ramas del saber que había en la época, y entonces hizo 37 libros de esos 2000 textos. En esos 2000 textos hizo un resumen, hizo 37 libros, y los llamó Historia Naturalis, Historia Natural. Ahí había pues un poco la sabiduría de la época, desde jardinería, botánica, geografía, algo de historia, metalurgia, medicina, en fin, una especie de saber de la época. Y entonces, pues bueno, debía tener mucho tiempo Cristoforo Landino, y cogió y tradujo esos 37 libros. Por tanto, para que pudieran estar también editados y que la gente los conociera. Sandro Botticelli es otro de los alumnos de la escuela. Sandro Botticelli refleja en algunos cuadros la sabiduría que aprendió en la escuela platónica. Y el año pasado hablábamos de la Venus de Botticelli y explicábamos, si os acordáis, el cuadro de la Venus de Botticelli. También hay otro que es la Primavera. No hace más que reflejar esa sabiduría en sus cuadros, lo que él había aprendido ahí. Y por último tenemos a Aldo Manuzio, que se conoce poco, pero Aldo Manuzio fue el impresor. Aldo Manuzio hablaba griego, hablaba latín, tradujo a muchos de los filósofos griegos, Aristóteles, Sófocles, etcétera, etcétera, el Corpus Hermeticum, todos los textos que llegaban de la escuela de alejandrina, de la escuela platónica de Florencia, y muchos otros textos que llegaron a él los tradujo, y gracias a esta editorial pues los hemos podido leer, y están por ahí en esas grandes bibliotecas, ¿no? Pues he puesto el ex libris, el sello de Aldo Manuzio, porque lo encontré no hace mucho, y los que conocen mi sello verán que es muy similar. Me sorprendió ver cómo Aldo Manuzio ha utilizado un ancla y un delfín, porque ese es nuestro sello, lo veréis al final. Hace muchos años le encargué a un tío mío, que dibuja muy bien, que me pintara un sueño que había tenido, y quería que eso fuera mi ex libris, ¿no?, que fuera mi sello de identidad alquímico, ¿no? Y es muy parecido a esto, ya lo veréis.
Bueno, ¿qué es lo que buscaban en la escuela platónica? ¿Por qué ese interés en recuperar todo esto? Cuando Cosme de Medici, por ejemplo, tiene en sus manos una parte, no la totalidad del Corpus Hermeticum, le dice a Marsilio Ficino: deja todo lo que estás haciendo y traduce esto. Traduce el Corpus Hermeticum, porque ahí tiene que estar la verdad de lo que estamos buscando. Algo buscaban. Bien, lo que buscaban era el retorno a los orígenes. ¿Cómo explicar esto? ¿Sabéis esa teoría, ¿no?, del hombre caído, ¿no?, del pecado original? O sea, el hombre, las personas viven en un cierto momento en un estado de bienestar total, en un estado en el cual no necesitan prácticamente comer, en un estado en que están en comunión con la naturaleza, están en comunión con los dioses, pueden incluso hasta hablar con ellos, tienen o se alimentan del néctar y la ambrosía de los dioses. El néctar y la ambrosía de los dioses es ese alimento que les da la inmortalidad y que les da el no padecer enfermedades. Y parece ser que el hombre vive en ese estado paradisíaco. Y en un momento determinado ese estado de bienaventuranza desaparece, por lo que sea. Por un cataclismo, porque las personas dejamos de merecer ese estado, porque nos desviamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso era, parece ser, lo que de alguna manera buscaban. ¿Cómo encontrar otra vez ese paraíso perdido, ¿no? Y esa filosofía se dividió en tres partes, ya desde los pitagóricos y sobre todo los estoicos, que fueron los continuadores. Los estoicos, la estoa, lo comentábamos en alguna conferencia anterior, fue la escuela más longeva de la antigüedad, duró más de 500 años, desde el siglo III hasta el siglo II después de Cristo. Y sobre todo recuperó las enseñanzas pitagóricas y además las ampliaron, las recompusieron y dividieron esa sabiduría en tres partes. Dividieron, como explicamos en otras conferencias, ¿no?, en la lógica, la física y la ética. La lógica o la metafísica, es decir, el más allá de la física, más allá de lo tangible. La lógica, el estudio del logos, el estudio de Dios, es decir, el logos que ellos interpretan como una gran inteligencia, como un gran dinamismo que emana en todo el universo su fuerza, no solamente creadora, fuerza creadora y fuerza sustentadora del universo también. Sin esa fuerza, dicen, el universo no estaría en movimiento, estaría totalmente parado y no podríamos evolucionar. Después dividieron también en su conocimiento en el apartado física, la física, que es el estudio de la naturaleza. La antigua física es la physis y la physis es la naturaleza. Buscaban encontrar los secretos de la naturaleza, y ahí es donde entra la alquimia pura y dura y directa. La alquimia es la ciencia de la naturaleza, la ciencia natural, la ciencia que busca los secretos de la naturaleza, cómo funcionan las cosas, por qué evolucionan las cosas, por qué los reinos minerales, vegetales, animales funcionan como funcionan, cuál es nuestro objetivo. El año pasado os pasé una lámina que había una escalera de Ramón Llull, precisamente de un libro que se llama Nueva Lógica, y si os acordáis estaban los diferentes reinos, ¿no? Abajo estaba el reino mineral, después estaba un poquito más arriba de la escalera el reino vegetal, después estaba el reino animal. Cada uno de estos reinos tiene más conciencia que el anterior, y al final acababa con un reino angélico, ¿no?, por llamarlo algo, y arriba de todo estaba Sofía, el palacio de Sofía. Es decir, el que llega ahí al palacio de Sofía, que es esto que vemos aquí, lo llaman el jardín de los filósofos, el jardín de las delicias, la rosaleda de los filósofos. Rosaleda, símbolo de la piedra filosofal, es la rosa. Jesús hablaba del rosario antes. Rosario, que por cierto, a antiguos destiladores unidos se les llamaba también rosario. Rosario, de raíz también de rocío, ros. Muy bien, pues esa sabiduría era la que buscaban. Y después, sobre todo, también el conocimiento de uno mismo, ¿no?, el conocimiento, el ethos, la moral, es decir, cómo debemos ser para poder subir en esa escalera de conocimiento hasta llegar arriba. Los alquimistas, llegar arriba es el llegar al adeptado, es decir, a conseguir, el que ha conseguido la piedra filosofal, o el que ha conseguido la iluminación, por decirlo de alguna manera, o la transfiguración. Después hablaremos de la transfiguración. ¿Qué es eso de la transfiguración? Fijaros, aquí tenéis al pobre estudiante, brazos cruzados, además sin piernas, lo han pintado así, y tiene la puerta del jardín y él quiere entrar, pero se encuentra con tres cerrojos, ¿no? Se cuenta con tres cerrojos, los tres cerrojos de la sabiduría, los que estamos hablando ahora mismo, ¿no? El estudio o el conocimiento de Dios, el ámbito metafísico de las cosas. Primer cerrojo, el
conocimiento de la física, de la naturaleza, de las claves de la naturaleza. Segundo cerrojo, el conocimiento de la ética, el conocimiento de uno mismo, el despertar de uno mismo. Tercer cerrojo. Eso es lo que nos lleva, cuando entramos ahí en ese conocimiento, podemos entrar en el jardín de los filósofos, en el jardín de Sofía. Muy bien. Vamos a hablar un poco de mito-alquimia, que no hemos hablado y muy poca gente habla de esto, muy pocos autores modernos. Perdón. Si pego algún gazapo, pensad que he dormido muy poco estos días, o sea que me disculpáis. Bueno, hay un libro precioso, está editado en español, ediciones Obelisco, se llama La concordancia mito-físico-cábalo-hermética. Fijaros el título: concordar la mitología, la física o el estudio de la naturaleza, la cábala y la filosofía hermética. Dice la tradición alquímica y la tradición hermética que el secreto existe, que no se puede revelar sin más a todo el mundo, que la gente tiene que pillarlo, y que está en los mitos, en las fábulas, en los cuentos, de una manera velada, y que el que sabe entender correctamente esas fábulas, esos mitos, llega a encontrar el secreto. ¡Qué forma tan bonita de hacerlo! Totalmente a disposición general, totalmente a disposición del público, perdura como un cuento miles de años, porque las fábulas están ahí y los mitos están ahí y todavía estudiamos esos mitos, ¿eh? Pero, claro, desconocemos su significado real. Son cuentos revestidos. Si yo os digo, por ejemplo, acabamos de pasar los Reyes Magos, ¿no? Y si os digo que los Reyes Magos, uno era negro, otro era blanco y otro era rojo, curiosamente son las fases de la obra por las que pasa el oro en sus distintos procesos cuando está en contacto con su disolvente universal. Si os digo que le dieron al niño Jesús, ¿qué le dieron al niño Jesús? Oro, incienso y mirra. Oro, símbolo de riqueza, una de las virtudes de la piedra filosofal. La mirra. David pasó ayer una lámina donde estaba el embalsamiento y se le ponía mirra. La mirra tenía un significado de inmortalidad, precisamente porque se utilizaba en esas embalsamaciones. Y el incienso, como estaba en los templos, tenía significado de sabiduría. Por tanto, fijaros, sabiduría, conocimiento, inmortalidad por la mirra y riqueza por el oro. Fijaros, los Reyes Magos siguen una estrella que, curiosamente, dicen los textos clásicos, dice: cuando tú veas la estrella en tu matraz, síguela, porque vas a llegar a ver al niño Jesús. O sea, vas a llegar a ver al pequeño rey rojo, síguelo, llegarás al rey rojo, a ese régulo, a ese pequeño rey, que no es más que Jesús. Jesús, de Ges, de raíz Ges en hebreo, el sol, la obra solar. En fin, voy a cambiar porque si no me estoy enredando. Aquí tenéis, es un manuscrito. La concordancia mitofísico-cábalo-hermética es un manuscrito, está hecho a mano, ¿eh? No había máquinas de escribir ni había esas cosas entonces, ¿no? Y sabemos que es de mediados del siglo XVIII, 1800, entre los años 50 por ahí, 1750 a 1800, este libro. No sabemos nada más. Los estudios que han hecho algunos alquimistas para intentar desgranar a ver quién era el autor, pues nos llevan, según dicen, que aparecieron unos papelitos y tal sobre este texto, que lo había escrito un tal Saint-Bach de Beaufort. Y entonces, pues hay muchos alquimistas que se han dedicado a ver si ese personaje existía, sobre todo en Francia, ha salido a las bibliotecas a ver si aparecía ese nombre, y no encontraron a ningún Saint-Bach de Beaufort. Pero sabéis que los alquimistas hacen anagramas, como he explicado alguna vez. Utilizan cambios de letras en su nombre para construir otros nombres, ¿eh? Conocéis a Basilius vosotros, ¿no? Basilius, el que lo conozca, Basilva y Luis Lius, ¿no? Es un anagrama de un señor que se llama Luis Silva. Bueno, pues Saint-Bach de Beaufort es anagrama de Fabre de Bosquet. Y Fabre de Bosquet sí que existió y fue un alquimista, y además se sabe que formó parte de una sociedad que se llamaba la Sociedad de la Gran Obra, que estaba en el seno del castillo de Versalles. Ahí se reunían. Era una sociedad elitista de alquimistas. Solo podían entrar la alta corte y los grandes funcionarios, los altos cargos funcionariales. Una sociedad que se creó en el año 1750, o por ahí. Y dentro de esa sociedad había un personaje muy interesante y muy curioso,
un genio también, un gran erudito, un tío súper cultivado, que se llamaba Don Antoine Joseph Pernet. Don Antoine Joseph Pernet era un sacerdote, viajó también, estuvo en las Malvinas, ha escrito libros, está en la Biblioteca Nacional Francesa, si alguien lo quiere buscar. Pero escribió dos obras muy importantes sobre alquimia. Una es el Diccionario Mito-Hermético. Diccionario Mito-Hermético, fijaros la similitud con el título, mitología y hermetismo. Y otra de sus obras eran las fábulas greco-egipcias. Y hace un estudio de las fábulas griegas y de las fábulas egipcias. Y las traduce en términos herméticos, en términos de elaboración de la piedra filosofal. Pues el señor Don Pernetti aprendió todo lo que sabía y fue un personaje que solo se tiró muchísimas horas intentando descubrir la piedra filosofal y no sabemos si llegó a hacerlo o no, seguramente es posible que no. También creó una sociedad. Él había sido masón, fue monje, y bueno, sacerdote que lo echaron, porque claro, porque se mete en estos rollos y sale a la luz, pues al final lo botan, ¿no? Está fuera de los cánones normales, ¿no? Él creó una sociedad de alquimistas en el año 1760 y se llamaban los Iluminados de Aviñón, o los Illuminati de Aviñón, y que nadie nos lleve a entender aquí los Illuminati con todas esas conspiraciones y esas historias, ¿no? Se llamaban también los Iluminados del Monte Tabor. ¿Por qué se llamaban así? Porque ellos buscaban la iluminación. En el Monte Tabor está en Galilea y allí dice la Biblia que fue donde Jesús se transfiguró ante sus discípulos, se transfiguró. ¿Qué quería decir eso de transfigurarse? Transfigurarse, ya la palabra ya nos lo dice, trans significa más allá de, igual que transmutación, más allá de una mutación, pues transfigurarse es más allá de la figura, más allá de la forma. Si buscamos en un diccionario veremos que es ir más allá de la forma para ir y llegar a la naturaleza real de la cosa, lo que la cosa realmente es, no lo que aparenta ser, sino lo que realmente es. Y ahí dice la Biblia, ¿no? Viene a decir, dice, y Jesús, el rostro de Jesús se iluminó como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, ¿no? Sí. Y quedaron, los discípulos que estaban ahí quedaron consternados y se cayeron incluso al suelo. Es decir, Jesús se manifestó como realmente era, es decir, como somos todos nosotros, una pura alma. De alguna manera dijo, bueno, ahora os voy a enseñar lo que somos, ¿no? Y ¡fla! Será mitología, será verdad, no será verdad, pero eso era lo que querían los antiguos y en eso buscaban, ¿no? Querían llegar ahí, querían llegar a la transfiguración, es decir, querían llegar a ser realmente un alma despierta. Y ahí está el medio de la cuestión, y ahí está lo que realmente buscan los alquimistas. ¿Quién escribió este cuadro? Sandro Botticelli, ¿vale? Es decir, otra vez un poco la sabiduría que se aprendía en la escuela, el objetivo final de esos estudiantes que estaban ahí en esa escuela. Muy bien, ¿por qué os he puesto este libro? Porque me encanta lo que dice sobre las virtudes de la piedra filosofal, que ya hablamos en otras conferencias, pero lo dice de una manera muy curiosa. Dice, no todos los filósofos fueron sabios por igual, es decir, hubo más sabios que otros, ¿no? Dice, unos se contestaron con fabricar o elaborar la piedra filosofal y destinarla única y exclusivamente a la transmutación metálica, es decir, bueno, ya he conseguido dinero y ya está, ya he conseguido lo que quería y bueno. ¿Es eso el fin de la alquimia? No, eso es una primera antesala que no tiene más a cuento. Dice, otros fueron más lejos y transmutaron otras cosas, transmutaron el reino mineral. Cogieron, por ejemplo, cristales como este. Esto, por ejemplo, sería una buena historia para transmutar, un cuarzo, un cristal de roca. Y dice, lo transmutaron, lo convirtieron en piedras preciosas. Porque lo que hace la piedra filosofal es avanzar la naturaleza. Lo que tarda, sabemos que el carbono se convertirá en diamante al cabo de miles y miles de años, ¿no? Pues lo que hace el alquimista es avanzar en años, en muchos años, lo que hace la naturaleza. Lo que hace la naturaleza en miles de años, el alquimista a lo mejor lo hace en uno o en menos. Dice, otros fueron más allá y lo que quisieron era encontrar la fuente de la juventud. No caer enfermos, lo que os he dicho antes, ¿no? Estar preservados de las enfermedades, vivir muchos años. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sé, ellos lo dicen, ¿eh? Yo no voy a decir que esto sea cierto, cada uno es libre de creer o no en la existencia de la piedra, claro que sí, faltaría más, por supuesto, ¿no? Dicen que la vejez se transforma en juventud. Hay un mito en la Biblia que está en un salmo, parece que es el 103 o 105, versículo 3, o 5, es 105, 3 o 103, versículo 5, dice la Biblia, dice, y tu juventud se renovará como la del águila.
y tu juventud se renovará como la del águila. ¿Y qué quiere decir eso? Pues antiguamente se creía que, no creo que sea cierto, me parece que eso, si no habría algún documental por ahí, National Geographic y tal, ¿no? Pero decían antiguamente que el águila, cuando llegaba a una edad determinada, me parece que ha pasado por ahí por internet, ese mito ha pasado por internet, se ha ido también extendiendo, ¿no? Hay una parte de verdad y otra parte solamente que no es verdad, ¿no? Las águilas, cuando van haciéndose ancianas, el pico se les retuerce, y les es difícil de comer. Las uñas, igual que los que tenemos pajaritos, vemos que si no se les cortan también las uñas y las águilas, las plumas se les vuelven viejas y pesadas, ¿no? Y entonces dice que llega un momento, dice el mito, que el águila puede hacer dos cosas: o el águila se deja morir, o el águila lucha y se rejuvenece. Y ahí viene el mito, tu juventud se rejuvenirá como el águila, ¿no? Entonces, si el águila quiere seguir luchando y quiere seguir viviendo otra tongada más de años, dice que se va a una montaña, intenta buscar un agujerito donde meterse, y empieza a picar la cabeza, el pico, con la piedra, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, hasta que se rompe el pico. Y así ya no tiene el pico así. Entonces ya tiene un pico que le permite comer. Cuando tiene ese pico ya más adaptado, coge y se arranca las uñas o se las corta con el pico, ¿no? Y cuando ya las uñas están decentes, entonces coge y se saca todas las plumas viejas, se las arranca con las patas para que le vuelvan a renacer plumas nuevas, y entonces vuelve otra vez a una regeneración y vuelve otra vez a revivir otra tongada más. Era un mito cierto, ¿no? Antes se creía que eso era cierto, se creía, era una cosa que para ellos, para los antiguos era evidente, ¿no? Encontrar la panacea. Hay un libro, lo comenté, hay varios libros, pero hay uno que es el que cuando se explican estas cosas se utiliza mucho. Es el libro secreto de Artefio. Artefio fue un alquimista del siglo XII y escribe, más o menos, dice: y ahora que han pasado sobre mi cabeza más de 1000 años, es hora ya de que escriba sobre el arte de Hermes y cómo se fabrica la piedra filosofal. Ahora que han transcurrido más de 1000 años, ¿no? Y lo dice como que ya estoy cansado, me tengo que marchar, ¿vale? Lo que pasa es que el que encuentra la piedra filosofal vive, como hemos dicho antes, como una especie entre dos mundos, ¿no? Es decir, su alma está más poderosa. Ahora hablamos un poquito de eso. Pero bueno, eso tampoco es vivir más años, tampoco tiene sentido. Es decir, no, hay algo más. Y es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? Dice que otros elevaron su cuerpo espiritual. Ese es el real objetivo. Los alquimistas de verdad, los alquimistas sinceros, buscan esto, ¿no? Buscan de alguna manera fortalecer su alma, para que ese alma esté por encima de lo que es el cuerpo. Es decir, se desdensifican, pierden densidad. El alma se despierta, se pone como una moto, y como es, según ellos, la que sostiene al cuerpo, pues fijaros, ¿no? Pero claro, como además está despierta, pues entonces puede tener unas conexiones con otras esferas, con otras dimensiones. Esto es lo que dicen los antiguos. ¿Será cierto o no será? Es decir, sería como vivir una doble vida. Poder vivir una vida aquí y poder vivir una vida allí. Entonces tú decides, ¿dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir aquí? ¿Quieres vivir allí? ¿O quieres vivir en los dos sitios? Es una persona transfigurada, como Jesús. Es una persona realizada. Pero nos sigue recordando este texto, la concordancia mitofísico-cabalo-hermética, que nuestro deber, ya no solo como alquimistas, sino como personas, si queremos evolucionar, es el conocer a Dios, el conocer a la naturaleza y el conocer a uno mismo. Lo acabamos de decir, ¿verdad? La física, física y ética. Bueno, seguimos con mitoalquimia. Este era uno de los libros que tenía Newton. El Museo Hermético. El Museo Hermético es un tochete con varios textos alquímicos. Vamos a leer un poco de imágenes, que es divertido. ¿Los veis aquí, los 4 elementos o no? Tengo por aquí un puntero. ¿Cuáles son los 4 elementos? Fuego, tierra, aire, agua. tierra. Bueno, no sé si va, no funciona. A la derecha tenéis el fuego, lo veis, ¿no? Sí. El agua, está muy claro. El aire y la tierra. ¿Os acordáis cuando explicábamos el tema de los 4 elementos? Eso es fundamental para los alquimistas. Los 4 elementos tienen una interpretación doble. Tienen una interpretación microcósmica y tienen una interpretación macrocósmica. La microcósmica, ellos cogían, por ejemplo, una planta, la quemaban y veían y observaban cómo salía vapor de agua, aire y agua. Y cómo les quedaban unas cenizas, que era la tierra. Esas cenizas las limpiaban y quedaba una sal. Y si tiraban todavía más atrás, podían sacar
la esencia de la planta, y decían, ahí está el fuego, ahí está la vitalidad de la planta. Esa vitalidad que hay ahí es la que le hacía crecer, la que le hacía desarrollarse. Sin esa energía ahí metida que los antiguos estoicos llamaban logoi espermaticoi, o el logoi, el esperma del lobo, sin eso no podía subsistir la planta. Y ahí vemos los 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Todas las cosas tienen esos 4 elementos en su interior. Y a nivel macrocósmico, también lo habíamos explicado en otras conferencias, ¿no? A nivel macrocósmico es la emanación de Dios, que en un momento determinado decide manifestarse, decide expandirse a lo largo de todo el universo, y que esa expansión, ese fuego, de ese centro creador, esa gran temperatura se va enfriando, y a medida que se enfría se va desdensificando, va haciendo elementos más sutiles. El elemento más sutil a continuación del fuego es el elemento aire, y después aparece el elemento agua, la humedad, y después aparece el elemento tierra. Y coincide mucho con las teorías, por ejemplo, del Big Bang, que no vamos a explicar, pero más o menos parece ser que bueno, no sé, por ejemplo, la gran explosión del mundo, la gran explosión, el gran fuego, unas temperaturas enormes, que después manifiestan gases, elemento aire, esos gases después manifestarán agua y después manifestarán los elementos sólidos. Para un antiguo alquimista, el primer elemento material que aparece es una sal. A partir de esa sal, esas combinaciones que van a haber de combinaciones salinas son las que van a producir y van a generar el reino mineral. Y del reino mineral al reino vegetal, y del reino vegetal al reino animal. Fijaros, si no existe el reino vegetal, no existe el reino animal. ¿Os habéis planteado alguna vez esto? Es decir, si los animales fueran todos carnívoros, ¿qué ocurriría? Que llegaría un día que no quedaría nadie, porque se comerían unos a otros. Por tanto, es necesario que exista el reino vegetal y que haya animales que solo coman vegetales. Pero muy bien, ¿el reino vegetal existiría si no hay tierra? ¿Las plantas dónde están? En la tierra, ¿vale? Pues los antiguos alquimistas dicen, muy bien, pues es que antes de los metales estaban los semimetales, y antes de los semimetales estaban las rocas, y antes estaban las sales. O sea, el primer producto del reino mineral sería una sal. Sal que después se diversificó y se convirtió en un conjunto de sales. Bueno, vamos arriba. ¿Veis arriba? Arriba del todo. ¿Sabéis quién tenemos aquí? Un señor tocando una lira. ¿Sabéis quién es? Sí. Es Apolo. Sol. Apolo es el director de orquesta de las musas. Las musas son las patronas de la poesía, de la música, pero también de las ciencias y de las artes. Por eso las palabras música o museo derivan de musa. Director de orquesta es Apolo, el dios Sol, con su lira. La lira se la regaló Hermes, le hizo con un caparazón de tortuga y con unos cuernos y con tripa, le hizo las cuerdas, dice la tradición, y le entregó el primer instrumento de cuerda. Ayer se habló, me parece que fue Juan Ignacio Cuesta, habló de un músico, Luis Paniagua, no sé si lo conocéis. Luis Paniagua lo escuché en Ávila hace unos años y se había fabricado ese instrumento, con el caparazón de tortuga, con los cuernos y con esas cuerdas de tripa, ¿no? Y bueno, hay una anécdota curiosa, porque a mí me encantó el concierto que dio y bueno, compré un poco de su música porque servía para meditar y para elevarse, ¿no? Y le envié un mensaje, un email, y el mensaje solamente decía esto, decía: la enfermedad es un problema musical, nerval. La enfermedad es un problema musical. El mensaje es claro, estamos enfermos porque no vibramos bien. Si vibráramos bien, siguiendo las teorías alquímicas de armonía de los 4 elementos, no estaríamos enfermos, ¿no? Y el hombre contestó, y a través de ahí tuvimos una serie de emails donde me comentaba que él era un investigador de la música, un estudioso de la música más que un músico, ¿no? Y bueno, la verdad fue bastante divertido. Muy bien, las musas. Al principio eran 3. Eran la música de la inspiración, que me lleguen ideas, ¿no? La musa de la memoria, se llamaba Nemea, eso sí que me acuerdo, por la palabra mnemotecnia. Y luego estaba la musa de la voz, pero de la voz armoniosa, ¿no? El director, el señor Apolo ahí con sus musas. Las musas fueron creciendo como las setas, al final llegaron a ser 9. Y aquí seguramente deben estar estas 9 musas, ¿no? Vamos a la figura de la derecha y vemos aquí a un pelícano que se pica el pecho. Ese es un símbolo que se utiliza en la religión cristiana y es el sacrificio supremo. Significa que ese pelícano se pica el pecho y se mata y le da la sangre a sus polluelos para que revivan. Es un poco la figura de Jesús que está crucificado en la cruz y nos da
su sangre para redimirnos, ¿no? Para expiarnos. Pero para los alquimistas tiene otro significado. El pelícano es el símbolo del oro, el oro metal. El oro metal tenemos que aprender a abrirlo para que nos saque lo rojo que tiene en su interior, su sangre, su alma roja. De ahí se fabrica la piedra filosofal. Y se la cede a los otros 6 polluelos, que son los metales más bajos en perfección. Con esa sangre, esos metales innobles, incluso la plata, que sea noble, se transmutan en oro. Con mi sangre, la sangre del oro, yo os la doy para que os perfeccionéis y os convirtáis en oro como yo. Ese es el significado de aquí. Ahí tenéis a Mercurio. Mercurio. Cuando hacíamos la explicación de la imagen de Notre Dame de París, que os dije, el mar de los sabios. Mercurio. Mercure en francés. Mercure. Agua que sana, agua que lava. Agua salada. El mar es agua salada. Una agua salada que sana, una agua salada que lava. Ese es el símbolo del disolvente universal. Eso es lo que hace el disolvente universal con los metales. Los limpia, los lava, los perfecciona. Y lo que hace con el oro también, transformarlo en otra cosa limpia. Y no deja de ser un agua salada, que no quiere decir que sea el mar. Estamos hablando de similitudes. Vamos a la izquierda. ¿Qué vemos aquí? Un ave disuelto y transformado va a nacer ese ave fénix, esa piedra filosofal. A la derecha tenemos a Marte, el dios de la guerra, con su yelmo, lleva la medusa. Es el atributo fundamental de Marte, es la lanza o la espada, que es el símbolo de los alquimistas, llaman fuego secreto. ¿Por qué? Porque coge el fuego secreto y ese disolvente universal, coge al oro, lo abre, lo penetra como si fuera una espada que entra en un cuerpo y desgarra. Pues por eso es ese símbolo, porque ese disolvente universal coge al oro y lo desgarra, lo abre, le saca su sangre, como si fuera una espada que corta la carne y le saca la sangre. Abajo tenéis otra vez a Apolo, simbolizado en este caso por el oro. ¿Veis ahí el león? El león es el rey de los animales terrestres, el oro es el rey del reino mineral. Y a la derecha, el símbolo de la luna es el símbolo de la plata viva, el símbolo del disolvente universal. Y la imagen central de abajo es la naturaleza. La naturaleza va con la unión de los 4 elementos, que son en forma triangular, luego lo veremos ahora. Esa superposición de los 4 elementos que se figuran mediante triángulos nos da la estrella de David. La estrella de David, el sello de Salomón, la sal de Amón, la sal de la sabiduría, la sal nitro de los antiguos filósofos, la sal oculta que los antiguos filósofos tenían en sus manos y la que algunos alquimistas pretendemos encontrar. Y ahí tenéis a los alquimistas o a los buscadores que van ahí con unas lámparas intentando seguir a la naturaleza para ver si encuentro yo esta sal. ¿Veis ahí, no? Con esas lucecitas, ¿no? Ahí detrás. Aquí tenéis los 4 elementos en forma triangular, pero hay una cosa que se me escapó durante muchos años y ha salido, ese símbolo lo ha pasado Jesús. Es el símbolo del círculo, pero claro, en pequeño no se ve, pero en grande sí que se ve. ¿Veis que es un círculo con un punto en el centro? Todos los círculos tienen un punto en el centro, ¿los veis? Pues a mí en la imagen, cuando la saqué del libro, ese punto no lo veo. ¿Lo veis, no? Sí. Por ahí en el elemento fuego se ve. Ese es ya el muy antiguo símbolo del sol y el muy antiguo símbolo del oro metal. Y fijaros que cada uno de estos elementos, cada uno de estos círculos tiene un punto central. Nos está diciendo que en el oro están los 4 elementos y que tenemos que disolver el oro hasta conseguir sus 4 elementos para poder fabricar la piedra filosofal. También simboliza el punto central, en ámbito ya más macrocósmico, simboliza el inicio de todo. El inicio empieza en un punto, en un Big Bang, ¿no? En una explosión. Y el círculo exterior, evidentemente, sería pues ya todo lo que existe. Vamos a ver. Los antiguos alquimistas, los que querían estudiar alquimia, sabían, por los textos clásicos, que dentro del oro hay 2 elementos. Uno lo llamaban azufre y el otro lo llamaban mercurio. Es decir, un azufre, una tierra, y un mercurio, un agua. Decían que si podían encontrar estos elementos que había dentro del oro metálico, podían tener en sus manos la semilla metálica y al igual que si sembramos patatas con semillas de patatas, cogemos patatas, si tuviéramos las semillas de los metales podríamos fabricar oro y podríamos elaborar oro.
Podíamos transmutar los metales imperfectos, darles la perfección áurea con esas semillas. Y así empezaron a intentar disolver el oro. Y buscaron disolventes que se cargaran al oro, que lo disolvieran. Eso les trajo muy de culo, les trajo, unas preocupaciones terribles, porque el oro es difícilmente atacable. Hay muy pocas cosas que ataquen al oro. Lo ataca el cloro, lo ataca el bromo, hasta que Geber descubrió el agua regia. La agua regia es una combinación de ácido nítrico y ácido clorhídrico, y esta combinación se cargaba el oro, lo disolvía, lo volvía líquido. Aquí vamos a ver por qué se aprovechan, esto está sacado de YouTube, ¿por qué se aprovecha el oro de los circuitos integrados? Los circuitos integrados de ordenador tienen oro. El oro es un buen conductor, un gran conductor de la electricidad. Los teléfonos móviles, que nos dan o pagan €1 por un teléfono, los recuperan porque los reciclan y porque tiene oro en su interior. Y claro, el que sabe sacarlo, pues hace buen negocio. El oro está ahora, el gramo me parece que está sobre unos 40 gramos aproximadamente, no está nada mal. Un kilo de oro vale 40 o 40 y tantos mil euros. Y además el kilo de oro es como esto, casi, no es más pequeño que esto, quizá. O sea que se nota el peso, pero no el tamaño, ¿no? Entonces, Geber, por ejemplo, fue el que descubrió la combinación de esos dos ácidos, porque descubrió uno de los dos ácidos, me parece que fue el clorhídrico el que descubrió más, el sulfúrico, en fin, descubrió bastantes cosas, ¿no? Y con la mezcla que hizo de esos ácidos, llegó a disolver el oro, pero el puñetero no lo explicó claramente, es decir, utilizaba el lenguaje alquímico. Tuvimos que esperar al año 1597, que un alquimista que se llamaba Andreas Libavius lo explicó claramente cómo Geber disolvía el oro, con esa combinación de ácido clorhídrico y nítrico que se llama agua regia. ¿Y qué ocurre con el ácido cuando entra en contacto con el oro? Pues vamos a verlo. ¿Veis? Ahí se ve perfectamente el oro, ¿no? Por tanto, se le echa agua regia encima y el agua regia lo que hace es llevarse el oro, se lo lleva. ¡Pum! El agua regia incluso cambia de color, se vuelve dorado, y ese oro, que en teoría era hasta seguramente denso y un poco metálico, se convierte en un licor. Esto es una disolución química del oro. Os lo he puesto porque no tiene nada que ver con la disolución alquímica del oro, que es otra cosa. Pero como buscaban disolver el oro para encontrar sus semillas, una de las cosas que aprendieron fue esto. ¿Veis cómo cambia de color? ¿Veis cómo...? Hay una anécdota, mientras vais viendo la imagen que dura 2 minutos. En el año 1940, las tropas nazis entraron en Dinamarca. Y había un par de premios Nobel, que me parece que tenían descendencia judía, y dice, estos van a entrar en casa y se van a llevar el tesoro más preciado que tenemos, que era la medalla que les dio la escuela de las ciencias sueca, que ya sabéis, el famoso premio Nobel, ¿no? Entonces, tenía un amigo que era químico y le dijo, oye, mira, te traigo las medallas, ¿puedes hacer algo con ellas? Porque si no van a venir los nazis y nos vamos a quedar sin medallas, ¿no? Y el químico dice, no te preocupes. Entonces el químico cogió 2 botes de ácido de agua regia, y cogió las medallas y las puso ahí. ¿Y qué pasó? Que las medallas se disolvieron y se convirtieron en eso que veis aquí. ¿Veis ese licor? Y allí en el instituto Niels Bohr, allí el químico dejó, donde él daba clases allí, dejó 2 botes dorados, de un licor dorado, y entraron los nazis, y no se lo llevaron, porque no sabían que estaba el oro ahí. Las medallas estaban disueltas ahí. Cuando se fueron los nazis, el químico hizo precipitar el oro, lo precipitó, lo volvió a convertir en pepitas de oro, lo separó del ácido, y ese oro fue llevado otra vez a la escuela de Suecia, donde dan los premios Nobel, y fabricaron con ese oro las mismas medallas. Con ese mismo oro fabricaron las medallas, ¿no? Pues, cosas que hemos hecho nosotros en relación con esto. Hay cosas muy curiosas, ¿no? Porque el oro queda disuelto, se vuelve líquido, se vuelve dorado, y entonces tenemos 2 cosas. Tenemos el agua regia por un lado y el oro que está dentro. Entonces hay 2 cosas que se pueden hacer. Una es precipitarlo, como hemos dicho, es un proceso un poco complejo, y entonces se convierte en pepita de oro, en cuerpo denso, químicamente se puede hacer. Y luego existe otra cosa que hacían los antiguos alquimistas o los espagilistas. Utilizaban el oro líquido como medicamento. Pero claro, tenían que quitarle el ácido. Tú no puedes tomarte eso, ni una gota, porque es que te destroza, es puro ácido. Eso es más malo que, vamos, es corrosivo, te destroza el cuerpo. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué descubrieron los antiguos? Descubrieron una cosa muy curiosa, y eso sí que lo hemos hecho nosotros. Se le pone éter, una especie de alcohol, y entonces es muy curioso que el éter se queda
debajo del ácido y el éter se lleva al oro. Se lo lleva. Y deja al ácido sin el oro. Entonces coges el ácido que está encima, que pesa menos, coges una pera por ejemplo, y quitas ese ácido. Lo quitas todo, o por decantación si quieres, que se llama decantar, en términos químicos, y te quedan el oro con el éter. Ahora ya no está el ácido, hay el oro y el éter. Y muy bien, ¿y cómo quito el éter? Por destilación. Pones eso en un balón a destilar, y como el éter es como una especie de alcohol y es muy volátil, se va y te deja el oro líquido separado del éter. Y eso lo utilizaban los antiguos alquimistas, los espagiristas, lo utilizaban como medicamento. Yo me he tomado cosas de esas, todavía estoy aquí, gracias. Que ya os dije una vez que lo probamos todo, espero no equivocarme. No como Diego Cortijo, que se va con esa confianza también. Muy bien. Vamos ahora a explicar cómo elaboraban la piedra filosofal los antiguos alquimistas. Los alquimistas decían que el oro vulgar no sirve. Ellos buscan la semilla del oro, como os he dicho, para, a partir de ahí, elaborar la piedra que puede transmutar en oro. Si quieres transmutar en oro, tienes que trabajar con oro, si no, no vas a transmutar en oro. De un caballo y una yegua nace un caballo, no sale un cordero. Pues si quieres transmutar en oro, tienes que utilizar el oro para conseguir el oro. Muy bien. Pero, claro, había que hacer unos trabajos preliminares o unos trabajos previos. Antiguamente, el oro, se hacían muchas trampillas, estaba aleado. El oro se alea fácilmente con la plata, se alea fácilmente con el cobre, con otros metales. Y entonces, claro, a medida que va perdiendo, cuanto menos oro hay, menos quilates tiene el oro. El oro de 24 quilates es el oro más puro. Si vamos metiendo otro tipo de metales, va bajando de quilates. No tiene tanta pureza. Entonces, el primer trabajo que tenían que hacer los alquimistas era purificar el oro. Es decir, quitarle esas aleaciones que pudiera tener con otros metales. Y no lo explicaban claramente, lo explicaban con imágenes. Con imágenes como esta. Y aquí tenéis, por ejemplo, Basilio Valentín, un monje, escribe en un libro que se llama Las 12 claves cómo era el procedimiento fundamentalmente, pero a través de la imagen. Vemos al rey y la reina. El rey es el oro, el rey de los metales. La reina es la plata, la reina de los metales. Y vemos aquí un lobo, a la derecha vemos aquí a Saturno, el plomo, por decirlo de alguna manera. ¿Y el lobo? ¿Qué es el lobo? El lobo, los antiguos alquimistas, para simbolizar al antimonio, el semimetal, lo simbolizaban mediante la figura de un lobo. Porque el antimonio es como un devorador. O sea, cogían al oro, lo ponían con antimonio, lo ponían en un crisol, como veis aquí abajo a fuego, y entonces se purificaba el oro. Separaba el oro de las impurezas y dejaba un oro limpio en el crisol. Y así se trabajaba el oro. No se podía trabajar el oro para elaborar la piedra filosofal si el oro estaba aliado con otras historias, con otros metales. El oro tenía que ser limpio, puro, tenía que estar purificado. Y con la plata pasaba lo mismo. Y la plata lo hacían con el plomo, hacían una mezcla de plomo y de plata, lo ponían en una copela, que es lo que hay aquí, y el plomo se quedaba con las impurezas y dejaba la plata, la dejaba limpia. Primer aspecto a la hora de fabricar la piedra filosofal, tener unos metales lo más limpios, lo más puros posibles. Si podías tener el oro sacado de la mina, no aleado con ninguna cosa, pues perfecto. Hoy en día, nosotros trabajamos con oro puro, comprado del 99,99% de pureza. Luego veréis algunas cosas de mis trabajos con el oro. Esto no lo he visto en ningún sitio. Lo he preparado especialmente para vosotros. Esto me costó años a mí. Nos costó años encontrar esto y hacer este resumen de la obra filosofal. Está en la mayoría de los textos totalmente desordenado. Y uno de nuestros trabajos y nuestro estudio ha sido poner orden al caos. Y poner orden en las fases de la obra. Lo primero de todo, aquí está la disolución alquímica, es decir, cómo el oro padece una serie de transformaciones hasta convertirse en la piedra filosofal, en aquel rey rojo que habíamos visto en la primera imagen. Lo primero que necesitamos, y ahí está la clave de la obra y el gran secreto, es el disolvente universal. No ese agua regia que hemos visto hace un momento, no, el disolvente universal de los alquimistas, el gran secreto. Ahí es donde estamos trabajando a ver si tenemos la suerte algún día o el don de Dios de poder encontrar ese disolvente universal. A eso llamaban trabajos de Hércules, eran los trabajos preliminares. Una vez tengo el disolvente universal, la obra ya está prácticamente hecha. Dos cosas sobre esto. No hace falta oro para fabricar la piedra filosofal, punto uno. Con el propio disolvente universal, con la propia sal de la naturaleza, con la propia sal de la sabiduría, que nos permite la fabricación de ese disolvente, se puede fabricar la piedra filosofal.
Pero la mayor parte de los textos lo hacían utilizando oro. Y eso sí que lo explican, desordenadamente, pero lo explican. Sin embargo, el tema de encontrar esa sal, eso ya es más complejo, eso ya es más complicadillo, no lo explican tanto. No obstante, os he traído textos y os voy a explicar cómo algunos textos explican cómo encontrar esas sales. Pues muy bien, cuando tenemos ese disolvente universal, imaginaros que lo tenemos, pues cogemos un matracito como este, un matracito como este, y se ponen 20 o 30 gramos de oro de plata y el doble de disolvente universal. Eso se pone en un horno, encima de una vasija, con arena, y hay que buscar oscuridad y una temperatura estable durante meses. Y el oro va sufriendo una transformación. El oro, dicen ellos, se quita sus vestiduras doradas para vestir hábitos negros. Es decir, su cuerpo de color dorado se convierte en algo negro. Dicen que se pudre, se infla como un sapo, desprende de sí vapores, se convierte después en algo blanco, precioso, y continuando con los procesos acaba convirtiéndose en algo rojo, que es el embrión de la piedra filosofal, es el rey rojo que hemos visto antes. Son las fases nigredo, albedo y rubedo. Ahora bien, para ayudar a los alquimistas, y ahí es donde ahí había unos líos terribles, para ayudar a los alquimistas, cada una de estas fases, hasta llegar al negro, hasta llegar al blanco, hasta llegar al rojo, definieron una serie de regímenes y le dieron los nombres de Mercurio, Saturno, Júpiter, etcétera, etcétera. En cada uno de esos regímenes pasan cosas en el oro, le pasan cosas. Y tú puedes saber si vas por el camino correcto gracias a esos regímenes. El primer régimen, por ejemplo el de Mercurio, te dice que cuando pones aquí el oro y el disolvente en calor, el disolvente empieza a subir con forma de vapor, cuando se condensa cae en el cuerpo del oro, en el cuerpo compacto del oro, y lo va penetrando poco a poco, lo va abriendo, hace sudar al oro, le obliga a sudar, le saca su alma, dice. Todo un proceso muy bonito, lo explican así de una manera muy simbólica. Si ves eso cuando pones el oro ahí y ves que eso se está produciendo, sabes que vas a llegar seguramente al color negro. Si no lo ves, no vas a llegar. Y lo bueno es que te dicen hasta los días más o menos en que todos esos procesos se manifiestan. La totalidad de los procesos vemos ahí que va entre 8 y 9 meses. No todo el mundo lo ha explicado así, algunos autores cambian los regímenes, han sido puñeteros para que no te pierdas, para que te confundas. Eso nos ha llevado a nosotros bastantes años poner orden a este caos. Llegamos a la hora al rojo. Dices, ¿ya has terminado? No, no has terminado. Hay muchos autores que nos hablan de un proceso que se llama fermentación. Es decir, esa fermentación consiste en volver a coger esos polvos rojos que has obtenido, los vuelves a poner con oro otra vez, los pones en fusión y vamos a tener otra vez otros polvos de color rojo. Y ahora sí que van a transmutar ya están orientados hacia el oro. Pero aún así después existe lo que se llama la multiplicación. Y es decir, hay que darle potencia a esa piedra, para que cada vez menos cantidad de esos polvos transmuten más cantidad de metal innoble. Y eso se le llama multiplicación. Y cada vez que se hace esa multiplicación, que consiste en una reiteración de los procesos iniciales, de todos esos regímenes, cada vez se tarda menos en hacerlos, cada vez se tarda menos, y la potencia de la piedra multiplica por 10. Solo se puede hacer, dicen, hasta un máximo de 7 veces. A partir de la 7ª vez, ya no son polvos rojos lo que tú tienes aquí dentro, sino que es un licor brillante, rojo, que algunos han llamado lámpara perpetua. Y se puede ir más allá. Y algunos dicen que si lo haces es muy peligroso, que si vuelves a hacer la reiteración de los procesos, te quedas sin nada. Es decir, ese licor se va, atraviesa se espiritualiza tanto que se va del vaso. Y otros que dicen, han aprendido a que no se escape, tienen ahí una fuente, dicen algunos, de una energía muy interesante, pero bueno, de eso se habla prácticamente nada. Bueno, tengo que acelerar, porque se me ha pasado el tiempo. El baño del rey en su disolvente universal, está claro, ahí tenemos al rey, el oro, disfrutando como un camello en su disolvente, en su agua disolvente. Ahí es donde se va a volver negro, donde se va a volver blanco, donde se va a volver rojo. La unión entre el rey, el oro, y la reina, el disolvente. De esa unión, de esa cópula, que son dos cosas distintas, oro y disolvente, cuando se unen, se van a convertir en una sola cosa y van a parir
al niño rey, lo veis arriba, ¿no? Ese infante, ese alma del oro es el que va a salir de aquí. La serpiente pitón. La serpiente pitón en griego significa putrefacción. Qué casualidad, putrefacción. La serpiente es el disolvente universal. El disolvente universal penetra en el oro, lo muerde, como he dicho antes, lo abre, como una serpiente que te muerde y te hincha y te sale pus, ¿no? ¿Vale? Pues eso es lo que hace la serpiente con el oro. Estrangularlo, llenarlo de veneno, abrirlo y lo vuelve negro. Putrefacción, pitón. La serpiente pitón en griego es putrefacción. El combate de las dos naturalezas, que Fulcanelli habla tanto. Incluso hay un libro de Cyrano de Bergerac que trata de esa guerra entre las dos naturalezas. El oro, lo veis aquí muy claro, ¿no? El oro, cabeza de sol, el león, el rey de los animales terrestres, el oro es el rey del reino mineral, y el disolvente universal, la plata viva que le llaman, la luna de los filósofos, que es doble, tiene naturaleza doble, es volátil y fijo. Es volátil, ahí su cuerpo de grifo, ¿no? De águila, un ave volátil, y al tiempo es fijo, es al tiempo un león, es terrestre. El león, el oro es un cuerpo compacto, no es volátil, es denso. El disolvente universal es doble, nos dicen, tanto es fijo como es volátil. Esa es la característica que tiene para identificarlo. Tanto puedes tenerlo en formato salino como en formato agua, como en formato que se te va, se te eleva. Por eso está simbolizado mediante la figura del grifo. El sapo que revienta. ¿Veis los sudores que os decía antes? Aquí está reflejado. El disolvente, símbolo de la paloma, que cae, esas gotas van cayendo sobre el oro, lo van abriendo hasta que ese oro parece un sapo, ¿no? Que se infla y se abre, revienta y saca todos esos sudores que tiene en su interior. La obra al negro la han simbolizado así en casi todos los textos. La figura del cuervo, el cuervo negro. Siempre que se ve esto en una obra alquímica se refiere a la obra al negro, además ya se ve perfectamente el color negro. La obra al blanco, simbolizada por flores blancas, por cisnes, por reinas vestidas de blanco. Eso simboliza que el oro se ha vuelto blanco en el vidrio, en el matraz. Veis perfectamente los matraces. Y la obra al rojo, otra manifestación del rey rojo que hemos visto antes, ¿no? En diferentes textos alquímicos. Así, con rosas rojas, con todo lo que es de color rojo, con el ave fénix, con la salamandra que vive del fuego, se alimenta del fuego, todas esas cosas eran símbolos de la vida filosófica. Bien, 5 minutos con esto. ¿Cómo se elabora el disolvente universal de los alquimistas? Esto sí que nos ha llevado mucho tiempo. La Biblia dice la sal, en verdad es una cosa buena, la sal, pero no se refiere a la sal normal, al cloruro sódico, se refiere a otras cosas. Empezamos con Elías el artista y acabaremos con Elías el artista. Me gusta mucho ese texto. Dice que hay algo en una sal oculta, hay un bálsamo de vida, hay un fluido vital, ¿vale? Hay que encontrar esa sal que tiene ese bálsamo de vida, ese fluido vital, que es la esencia de verdad de lo que sería la piedra filosofal. Vamos por otro texto. La carta de Listeo a su hijo sobre el magisterio de Hermes nos dice: si conocieras la sustancia vivificante, una sustancia potente, vital, que hay en el aire, y si la pudieras hacer tangible, visible, si la pudieras manifestar a través de un imán filosófico, ese imán le llamaban ellos su magnesia, de magneto, imán, si pudiéramos tener ese imán que atrapara esa energía, ese fluido, tendríamos un arcano celeste, quiere decir que tendríamos una medicina celeste, tendríamos un arcano significa medicina, y además oculta, tendríamos una gran medicina, el mayor, dice, y más sublime de todos los secretos. O sea que nos está dando pistas, nos dice que está en el aire eso, en el aire. En el aire hay una humedad, todo el aire es húmedo. Nosotros ponemos aquí un higrómetro y veremos los niveles de tanto por ciento de humedad que hay en el aire, ¿verdad? Hay días que tenemos más y días que tenemos menos. Vamos por otro, el cosmopolita. Tengo un aprecio especial por este autor, por su nueva luz química. Siempre dice, hay en el aire una sal oculta, hay en el aire una sal oculta. Ojalá la pudieras encontrar, ¿no? Porque encontrarías el secreto de los alquimistas, ¿no? Y fijaros, nos da ideas, nos dice la potencia, la fuerza de los astros luminosos, es decir, de la luna, del sol, de las estrellas, pasa al aire, del aire al agua y del agua a la tierra. Estamos hablando de los 4 elementos, ¿verdad? Ese fuego pasa y se utiliza ahí y se mete ahí, coge como densidad, como cuerpo, ¿no? Dice, este fuego puro, este alma del mundo, así llaman los alquimistas a esa energía universal que está en la luz, se llaman alma del mundo,
espíritu universal, y dice que se rodea de aire, se rodea de agua, que baja a la tierra y que tiene una apariencia vil y despreciable. Es decir, vamos a explicar esto. En primer lugar, es una sal oculta, punto 1, eso es lo que dicen, pero se reviste de capas y aparece en nuestra tierra, y aparece de dos formas. Aparece revestida o bien de agua, o aparece revestida o bien en forma de sal. Fijaros, son las características de ese disolvente universal. Tanto es agua como es sal. Tanto es una sal que tienes aquí como es un agua que puedes pasar y destilar. Y ese agua, ese sal se te va. O sea que si coges agua de mar y la destilas, se te va a quedar la sal aquí debajo. Fijaros, dice ese fuego supraceleste o alma del mundo es el azufre. Llama azufre a ese fuego del universo y dice que ese fuego, esa energía está en una humedad que se llama mercurio. Por tanto hay un fuego, hay una humedad que lo atrapa y dice, y se manifiesta después dentro de un cuerpo salino. Cuerpo salino, que no se ve, como digo, pero que se puede manifestar. Ese es el gran secreto de los alquimistas. Y se manifiesta a través de su imagen. Vamos terminando. Volvemos a Elías el artista. Aquí ya nos dice que esta sal la llaman nitro. Se llama sal nitro, sal de sabiduría, sal de sapiencia, tiene muchos nombres, sal de Amón, por Salomón, el sabio. Dice, esta sal que producen los astros, es decir, la luz de los astros, que la produce, dice, es invisible, es impalpable, es imponderable, pero se puede espesar y desciende hacia la tierra. Y lo hace dentro de una matriz, dentro de una nodriza, dentro de una madre, que es, yo os lo digo, es una sal que sí que se puede ver. Y acabo con esto. Este espíritu celeste puede ser recogido y encarnado de tres formas. A la luz del sol, mediante un gran espejo, bajo la forma de sal blanca. No voy a dar explicaciones sobre esto porque vamos a dejar un poquito aquí el secreto de los alquimistas, ¿no? Dice, por la noche, en un recipiente mediante forma de agua, vamos a hablar del rocío, dice, con la ayuda de una tierra de salitre no quiere decir el salitre normal y corriente, sino que es otra sal, que por la noche, dice, se embebe y atrae en sí esa energía o esa fuerza. La embebe, una tierra de salitre bien calcinada, es decir, se le tiene que quitar toda esa humedad que tiene esa sal, y cuando esa humedad está muy seca, hay un proverbio alquímico que dice que lo seco bebe ávidamente de su húmedo. Lo seco bebe ávidamente de su húmedo. Lo seco, lo que está bien calcinado, bien seco, vive ávidamente de lo que era él antes, de lo que era. Y esa humedad la atrapa. Y a través de ahí, bueno, parece un aceite que podría tener pues unas propiedades interesantes de acuerdo a la investigación de la vida filosofal. Os puedo decir que de un año a esta parte, desde la última conferencia, pues he visto unas cosas muy interesantes en mi laboratorio. Ha sido estar aquí un crisol, ha habido una comunión de energías que me han ayudado a seguir teniendo intuiciones y a seguir teniendo ideas, ¿no? Y las hemos manifestado en el laboratorio. Hemos visto cosas muy curiosas. Ahora lo que vais a ver ahora va a ser un PowerPoint que hay un poco de pasado y un poco de presente. Y el presente es desde mi última conferencia aquí hasta el día de hoy. Las cosas que más o menos he visto en el laboratorio. A ver si tenemos suerte y funciona. ¿Sonido?
trabajos en busca de esa sal de la naturaleza, de esa sal que está oculta en el aire. Bien, para hacer esta conferencia estuve escuchando muchísimas veces una música muy determinada que os voy a pasar ahora, ¿no? Sí, gracias. Bueno, esta música, pues si no, un momentito, Esther, un segundo que termino. Pues me ha inspirado mucho, ¿no? Veréis que es una música que empieza con una especie de aire, ¿no? Como si fuera el aliento de Dios. Luego empieza un piano, como si fuera la primera materia que se manifiesta en el universo, unos primeros toques de piano, como después empiezan otros instrumentos a aparecer, como si esa unidad se va diversificando y se va creciendo, ¿no? Van apareciendo otros instrumentos que forman parte de lo que es la diversidad del mundo, para después volver a acabar otra vez en dos instrumentos, otra vez un instrumento de cuerda y el piano, y finalmente acabar otra vez con unas simples notas del piano. Es muy curioso porque esta música salió ayer, es decir, salió y bueno, no sé si es un tema de comunión de emociones, ¿no? De que personas puedan sentir lo mismo. La música se titula Origen Time, ¿no? En el inicio, en el origen y el tiempo. Veréis que hay una peonza, símbolo del equilibrio, ¿no? de la armonía. Veréis que hay pasión, que es lo que necesita el alquimista para trabajar, pasión. Si no tiene pasión, no puede crecer. Veréis que hay multirracialidad. Hay músicos de diferentes nacionalidades, lo cual tiene mucho que ver con el ánimo fraterno de todos los seres humanos, ¿no? que perseguimos los alquimistas, ¿no? Como os digo, la he escuchado muchísimo, ha formado parte muy dentro de mí de esta conferencia y creo que se merece este homenaje de poder escucharla, ¿no? Espero que funcione. No, para ir para atrás. Antes funcionaba. Ahora.
alquimia se le llama arte de música, es el arte de las musas. Tienes que estar inspirado para continuar con las investigaciones y ver cosas, ¿no?, con el espíritu que luego aplicas en el laboratorio. Es un arte vibracional. Vibras también con la materia que estás experimentando, con la cual estás experimentando con ella, ¿no? Se necesitan estados, yo creo que diferentes para interpretar los textos alquímicos y también para trabajar en el laboratorio. Siempre que he venido aquí, hoy cerramos el ciclo, como esta canción hace, habéis visto que empieza en un origen, aparece la diversidad de los instrumentos y volvemos otra vez al origen, ¿no? Volvemos al principio, a las simples notas musicales, de un simple piano. Bueno, pues hoy acabamos un ciclo. Yo creo que han sido unas conferencias donde hemos explicado prácticamente todo lo que sabemos de alquimia. Me parece que queremos que no lo ha hecho nadie y estoy convencido que algún día estas conferencias tendrán un valor, ¿no? Porque, aunque sea dentro de muchos años, ¿no? Porque poca gente ha hecho lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Siempre traigo un detalle. ¿Os acordáis? El primer año traje rocío, ¿no? Este año he traído otra cosa. Os he traído un crisol a cada uno de vosotros. Un crisol es una vasija pequeña de porcelana que tiene la virtud de ser muy pequeña, pero al mismo tiempo soportar unas temperaturas de hasta 1350 grados. Por tanto, no es un dedal, es un crisol que se utiliza para fundir metales. El crisol que veis aquí es el que se utilizó en el año 75 en el programa Directísimo. Un crisol pequeñito, ahí se puso el metal a fundir y ahí se produjo la transmutación metálica. Y ese es uno de mis sueños, llegar un día a transmutar un metal. Y como ese es uno de mis sueños, os quiero hacer partícipes de ese sueño a través de un elemento tangible como es un crisol. Por otra, me encanta, la palabra crisol me encanta, dicen que es una palabra catalana, no sé si es cierto o no, pero fijaros que cristal y sol, luz, la relación entre esa luz y ese cristal que atrapa algo de esa luz, ¿no? Bueno, ese es nuestro sueño y os quiero, pues como digo, hacer de alguna manera pues partícipes de él, ¿no? Y esperemos que algún día, pues, bueno, a veces dicen que los sueños se hacen realidad, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Si hay ilusión, hay perseverancia, no tenemos prisa, en absoluto, hacemos lo que nos gusta, es como un hobby, ¿no? Hay quien colecciona sellos y nosotros hacemos estas locuras investigando y viendo cosas en manifestaciones salinas, ¿no? Y estamos trabajando en ellas, hay auténticas sorpresas, no trabajamos con el rocío normal, hoy en día, que trabajábamos hace unos años, trabajamos con una humedad que tiene en sí una sal que hace cosas muy curiosas. Y nuestros hornos están ahí trabajando, buscando nuevamente la disolución áurea. Hemos puesto orden a todo lo que tiene que pasar. Sabemos qué es lo que tiene que pasar y deseamos que eso se manifieste en el crisol, en el material de vidrio que os he enseñado antes. Con el tiempo descubres que las cosas más sencillas son las que funcionan mejor, ¿no? Hornos, por ejemplo, lo que necesitan alquimistas son temperaturas suaves, estables, muy continuas. Por eso habéis visto ahí calientabiberones, por ejemplo. Porque, claro, ¿verdad que no podemos quemar a un bebé? El sistema funciona para que el bebé no se queme. Por tanto, le pones un nido de algodón ahí, tienes una temperatura, la pones a 40 grados y ahí se queda. No se subirá a 60. Se queda a 40 y ahí se pone. Y lo puedes tener, vamos, meses ahí, ¿no? Que no varía la temperatura. Bueno, si algún día encontramos alguna cosa bonita, ese día llamaré a Gloria y le diré, quiero explicaros una cosa muy bonita que se me ha parecido. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y